explicación de estos tiempos de incertidumbre no es mía, sino que muchos analistas sociales y politólogos lo dicen, ¿no? Y tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta de lo que ocurre. Es decir, solamente con el dato de que tenemos a poquísimos kilómetros de Europa, y una en Europa, dos guerras de ese tamaño, nos van televisando en directo todos los días el genocidio de Gaza, la guerra de Ucrania, donde alguna vez el debate parece que es un juego entre a ver quién la tiene más grande, quién tiene el armamento más grande. Y eso no lo habíamos pensado al principio del siglo XXI, ¿eh? No lo decía nadie. Nadie pensaba que eso podía pasar. Si a eso añades el tema de la crisis ecológica, el tema de la pobreza en el mundo, del hambre, etcétera, pues la verdad es que pensar el futuro es complicadísimo, ¿no? Y pensarlo con una visión, no voy a decir optimista, sino con una visión razonable que nos permita pensar que en el futuro esto va a ser mucho mejor que lo que es ahora, ¿no? Yo creo que ese es el tema fundamental. A ese tema se une luego todos los discursos apocalípticos que hay, ¿no? De que esto es un desastre, y todo, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Es así, yo no creo que eso es muy discutible. Lo que será discutible es el tema de la esperanza. Y es discutible el tema de la esperanza justamente porque es un tiempo de incertidumbre. Porque probablemente, como digo en el cuaderno, en los años finales de los 60, principios de los 70, como los tiempos eran optimistas con respecto al futuro, pues la esperanza era un producto que se vendía bastante bien. Eso llevó, yo creo que a adulterar el concepto de esperanza cristiano, confundirlo con el optimismo. A la gente dice, no, es que yo no tengo esperanza porque soy pesimista. Yo siempre suelo decir, ¿creéis que Jesús de Nazaret en la cruz era optimista? Eso es distinto, el optimismo se consigue con un gin tonic. Y la esperanza es una virtud teologal que solo está sostenida por Dios en el corazón humano, ¿no? Por eso la gente luego toma pastillas para estar contento. Pues así, vivimos en este tiempo. Y yo lo que propongo es otra energía espiritual que nos permita mirar al futuro de pie, sin estar de rodillas. En la práctica probablemente no hay ninguna diferencia. En la práctica, es decir, los cristianos o las comunidades cristianas y los cristianos que sean sujetos de la experiencia cristiana se encontrarán con esos movimientos sociales. Esos movimientos sociales evidentemente no recurren a la promesa de Dios y al cumplimiento de esa promesa, sino tienen otras razones históricas, ¿no? Yo creo que el cristianismo ofrece una esperanza histórica, no solamente si se diferencia de las demás esperanzas, sino de lo que genera esas esperanzas como movimientos, etcétera, que yo creo que eso podemos estar en esos movimientos y ser cristianos con una esperanza que tiene otro fundamento. Por un lado es el fundamento de la promesa de Dios, de lo que hablo, una promesa que ha cumplido Dios además, y que por lo tanto la convicción de la esperanza cristiana de que hay posibilidades inéditas de un mundo mejor o de un mundo nuevo en esta historia en la que vivimos, aquí y no después de la historia, eso me parece un tema muy importante. Y el segundo tema muy importante, que lo digo porque dialogo con algún intelectual, con Reitman, que seguramente da fundamento a mucha gente que está en esos movimientos sociales, ¿no? Yo creo que la experiencia cristiana es la única que hace justicia a las víctimas de la historia, ¿no? Esta historia, como decía Benjamin, camina sobre cadáveres y caminaba al principio del siglo XX y sigue caminando en el siglo XXI, ¿no? El cristianismo ofrece una esperanza también para los perdedores e incorpora en su utopía, por usar ese lenguaje que no tiene origen cristiano, incorpora la utopía a los muertos, a las víctimas. Y por lo tanto dice que si a las víctimas no se les hace justicia, no se consigue, no habrá nunca ese mundo nuevo del cual que queremos, está detrás de cualquier propuesta esperanzada, ¿no? Bueno, yo dialogo con Reitman, yo le contesto a él en alguna cosa que ha escrito y que además dijo aquí en Cristianismo y Justicia, ¿no? Y yo le contesto, doy mi opinión, ¿no? Le digo que su planteamiento, evidentemente, como no tiene fe, es un planteamiento que es muy respetable, pero que no respeta a las víctimas, es solo para los vencedores del futuro, para los sobrevivientes. Que curiosamente Primo Levi dice que no eran los sobrevivientes de los campos de concentración, no eran los mejores judíos.
Los mejores son los que murieron, ¿no? Bueno, esas cosas. A mí por lo menos eso me genera muchos interrogantes en no solamente en mi pensamiento, sino sobre todo en mi vivencia de la esperanza, ¿no? Porque yo primero soy un activista y luego pienso, o al mismo tiempo pienso, pero yo soy un activista, no soy un intelectual puro que está en un despacho. Aunque hay que meter horas de despacho, pero es otra cosa. No hay respuesta teórica, hay una respuesta práctica, ¿no? Quiere decir, quien decimos que esperamos lo imposible no es que no sepamos cuál es el fracaso tantas veces de nuestros proyectos, de nuestras propuestas, de nuestros caminos, ¿no? Por eso yo le tomo hago un juego de palabras que le pertenece a Paco Fernández Boy, que es, podemos hacernos ilusiones sin tener ilusiones, ¿no? Y por lo tanto, nuestra esperanza nace de un sueño diurno y no nocturno. Sabemos lo que pasa y lo que hay, pero a pesar de todo creemos que es posible que esto sea de otra manera y que si no lo es por la complicidad humana y en la tradición cristiana, digamos, Dios ha elegido como socios suyos de su proyecto de salvación o de su promesa a seres humanos que somos criaturas y pecadores, pero Él nos ha elegido para llevar eso adelante de manera absolutamente imprescindible, quiero decir. Si no hay plan de Dios, si ese plan nada más de ser de Dios, no es también de los hombres, ¿no? Y de las mujeres, que somos de la carne y del hueso que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay, es decir, donde nos vamos a encontrar es en la práctica, y si estamos en la práctica, pues en el testimonio de esa esperanza cristiana, que es una esperanza, es un testimonio caro y no barato, pues encontrarán que también nosotros sufrimos los fracasos de la historia, pero intentamos ponernos de pie y seguir adelante. Si tiene sentido eso que digo al principio del folleto con un texto que no es mío, tiene sentido trabajar por un mundo mejor, dejarse movilizar por la esperanza cristiana, aunque no ganemos, aunque perdamos, eso tiene sentido. Para mí eso es un asunto muy importante. Porque la esperanza dota de sentido la vida de las personas, ¿no? Es que si no, el sentido de la vida de las personas la das, en esta sociedad en la que vivimos no la da más que a los que somos beneficiados del sistema injusto en el que estamos, el consumo, es lo único que te ofrece. La utopía es el consumo. Toda la propaganda navideña sobre las colonias y los perfumes todos son imágenes utópicas. Todas. Eso no es real. Es una imagen. Yo prefiero imaginarme otras cosas. Que se puede vivir de otra manera. Tirar la toalla. Pues eres un cómplice de lo que pasa en el mundo. O sea, es que, vamos a ver, estarás más cómodo en tu piso pequeño o grande, pero tiras la toalla, así. No puedes decir que no tienes complicidades con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, o sea, la toalla no se puede tirar aunque no tengas esperanza, porque por lo menos habrá que aliviar el dolor del mundo, habrá que ser bálsamo para ese dolor, aunque no tengas esperanza de que eso se resuelva. No. Entonces, a mí me parece esto por un lado, y en segundo lugar, claro, ¿qué nos pasa? Nos impacta mucho el sufrimiento que vemos, ¿no? A veces nos impacta muchísimo, pero no tanto como para afectarnos el fondo de nuestra alma, porque el sufrimiento ajeno, cuando nos alcanza en el fondo de nuestro corazón, nos hace excéntricos y no autosuficientes. ¿Por qué? Porque el sufrimiento te saca de ti mismo, te relativiza tu propia vida y te obliga, pues te moviliza en favor del trabajo y de la solidaridad, ¿no? Y por lo tanto uno de los pecados o de las limitaciones tremendas que tenemos en esta sociedad que vivimos es que somos impasibles ante el sufrimiento humano. Y ya sé que alguien me puede decir, pero ¿cómo dice usted esto de que es impasible? ¿No ha visto usted lo que ha pasado en Valencia? Y como digo yo, siempre en las emergencias. En las emergencias hay movilizaciones, aquí, en el hambre, no sé dónde, pero en el sufrimiento estructural, es decir,
en eso de que ha permitido que algún intelectual diga que el mundo es un campo de concentración, es un campo. Ahí no nos moviliza. En el mes de diciembre no hay ningún restaurante en donde yo vivo, en Bilbao, para comer y cenar, porque hay cenas de empresas. Todos los días está llenas las cenas de empresas, que ya no pagan los empresarios, sino los trabajadores. Y ha habido que trasladar las cosas a noviembre. Y digo, bueno, pues así somos, así somos. Es decir, ¿qué es lo que puede interrumpir ese modo de vivir tan centrado en uno mismo, tan individualista, eso tan consumista, eso que nos hace, que nos convierte en rumiantes, fundamentalmente? ¿Qué es lo que va a pedir? Pues si no interrumpe eso, el sufrimiento de la gente, el sufrimiento de los de Gaza, no basta con decir que esto es un genocidio. No basta, eso es muy importante y denunciarlo. Pero si ese sufrimiento no te dice, bueno, esto hay que interrumpirlo, ese concepto que también yo utilizo ahí, que es de Metz, esto hay que introducirlo. Esto lo decía muy bien los papeles de fin de año de Cristianismo y Justicia, ¿no? Ante tanto sufrimiento, ¿qué hay que hacer? Pues hay que acabar con eso. Y yo estoy convencido que la apatía y la indiferencia es uno de los factores más en donde nos escudamos para no enfrentarnos con ese tema. Y yo por eso voy a decir una cosa muy personal. Yo todos los días cuando celebro la Eucaristía, rezo en el evento de difuntos, rezo por los hombres y mujeres que en este mundo han muerto como Jesús de Nazaret antes de tiempo, víctimas de la injusticia, de la violencia, de la intolerancia y de la indiferencia. Es así. No solamente muere la gente por la injusticia y por la violencia, sino también por la indiferencia. Al final, ese sufrimiento no nos saca de nosotros mismos. Por eso estamos desmovilizados. Podría decir, este año está una manifestación del Día de las Mujeres Maltratadas. Muchísimo menos gente que antes. Divididas en los grupos. Entonces, no puede ser. Y dice, pero usted ¿cómo mantiene la esperanza sobre eso? No, yo no mantengo ningún optimismo histórico, porque tengo 84 años y ya tuve borrachera de optimismo histórico en los años 60. Y ya no tengo eso. Y ya sé que la gente se divide, ya sé que la izquierda es un desastre, pero no voy a sumar a la derecha, ¿qué voy a hacer? Lo único que tendré que decir a la gente de izquierda es que por favor, no vendan barato el proyecto de la izquierda. Y segundo, que ser de izquierda pasa también por la ética personal. Y la ética personal tiene que ver con lo que hacemos con nuestros dineros, con nuestros ingresos, con nuestros impuestos, con nuestras solidaridades, ¿no? Y luego, pues seguramente te sentirás muy mala conciencia porque tienes números rojos ante esos ideales tuyos. Y entonces, ¿qué te queda? Pues acogerte a la misericordia de Dios, que también te perdona. También te perdona, aunque Dios además de perdón te da muchas cosas más, como energía para vivir. Y la esperanza es eso.